En muchas de las ocasiones, cada vez que nosotros salimos de viaje, nos gusta comprar alguna tarjeta postal para enviársela a amigos o familia y que conozcan, aunque sea en fotografía, el lugar donde estamos vacacionando. Pero en muchos de los casos, y miren que me ha tocado viajar últimamente por varios lugares, a veces las fotografías que aparecen en una postal son un poco engañosas. Ver un paisaje como este de un océano rompiéndose sobre una cima donde está un faro maravilloso puede ser impresionante, y los colores y los matices que emplea esa fotografía pueden de verdad ser majestuosos. Sin embargo, cuando uno hace planes para visitar un lugar como este, se encuentra con una realidad distinta. De hecho, con la realidad. Después de que el papel como este, así brilloso y bien retocado y bien usado con los filtros adecuados de las computadoras, hacen lucir un lugar casi edénico, nos damos cuenta de que esas playas maravillosas que lucen limpias están plagadas de turistas y llenas de basura. O un océano de un color verde azul. Son realmente efectos de fotografía que alguien manipuló para hacernos ver una postal como esta. Algo distinto a las postales que vemos en el Nuevo Testamento son precisamente que cuando nosotros leemos esas postales, y llamo postales porque me refiero a cartas que son tan cortas que realmente pudieran parecer una postal porque solamente cuentan con un solo capítulo. La diferencia entre esas cartas o esas postales del Nuevo Testamento con las que nosotros conocemos o recibimos o compartimos de paisajes tan maravillosos como este, es que ahí en la Biblia no hay retoque. Se presentan tal y cual son. La misma situación que están presentando, esa es la que están mostrando. No hay ninguna especie de Photoshop ni nada que pueda alterar la realidad de lo que estaba ocurriendo en la iglesia del primer siglo. Entonces piénsalo la siguiente vez que usted se sienta cautivado por una de esas postales, y le animo a que se detenga un momento y piense que las cosas no van a ser tal como parecen. Pero cuando usted va a la Biblia le muestra las situaciones tal cual son. ¿Por qué menciono esto? Porque hay personas que dicen: ojalá viviéramos en los tiempos del primer siglo, la iglesia del primer siglo. En aquel tiempo sí se vivía un verdadero cristianismo, no el que vivimos hoy en día. Hoy en día todo es pura hipocresía. Hoy en día toda la gente llama la atención hacia sí mismo. Hoy en día se predica solamente prosperidad y todos los aspectos. Ojalá y fuésemos como la iglesia del primer siglo. Oh, cómo anhelo volver a aquellos tiempos. Pero como vamos a leer en esta postal que el apóstol Juan envió a 3 hombres, nos vamos a dar cuenta de que la realidad de la iglesia que vivimos hoy es precisamente la realidad que él mismo vivía en la iglesia de ese tiempo. Hay muchas cosas que no han cambiado. Entonces, para aquellos que añoran ser de la iglesia primitiva, qué bueno que tenemos esta carta de la iglesia primitiva para enseñarnos a nosotros a pensar de manera distinta. Y si bien es cierto que había muchas ventajas en aquel tiempo, hoy en día tenemos otras ventajas que ellos no tenían. Una de ellas, tenemos la Biblia completa. Y ellos no tenían más que porciones del Nuevo Testamento y algunos libros del Antiguo. Pero algo interesante de esta postal, la tercera carta de Juan, y repito, digo postal por la brevedad con que fue escrita, es que contiene un mensaje contundente. Hay algo acerca de la brevedad que hace que un mensaje sea enfático, fuerte, contundente. Yo puedo pensar en un par de ellos a lo largo de mi vida. Por ejemplo, cuando yo presenté mi examen profesional, cuando estaba defendiendo la tesis para graduarme como ingeniero industrial, tenía delante de mí una mesa de sinodales, personas selectas, escogidas por la universidad para poder examinarme y ver si yo podía tener los argumentos suficientes para poder graduarme. Lo que recibí en respuesta después de que ellos platicaron un poquito de cómo yo respondía a todo lo que me preguntaban, fue una palabra breve, pero con un mensaje poderoso. Y la palabra fue aprobado. Eso me llenó de mucha emoción.
Otra más ocurrió cuando solicité mi ingreso al Seminario Teológico de Dallas. Metí mi solicitud y a vuelta de correo, después de unas cuantas semanas, recibí unas palabras que llamaron mi atención porque estaban en negrillas y decían, aceptado. Una sola palabra, pero que impactó mi vida y la ha cambiado para siempre hasta este momento. Uno más sucedió al presentarme ante el concilio formado por el pastor principal de nuestra iglesia, el pastor Charles Swindoll, y otro grupo de pastores, maestros del seminario, cuando en este mismo lugar había una mesa con todos ellos, catedráticos del seminario de Dallas y que son maestros de esta iglesia, y en este lado habíamos dos pobres changuitos, ¿verdad?, que deseábamos servir en esta congregación. Y cuando hicieron las preguntas que duraron un promedio de 2 horas, al final de cuentas entraron por esa habitación y salieron para decir estas 2 palabras: ha sido ordenado servidor de esta iglesia. Claro, más palabras, ¿verdad? Pero para mí fue ordenado la que más me llamó la atención. Así que pasé el examen. Y dicho sea de paso, hablando del pastor Swindoll, una que jamás podré olvidar, que fueron palabras breves a una pregunta que él me hizo en un 11 de noviembre de 2011. ¿Cómo voy a olvidarlo? 11 a las 7 de la noche. Cuando me preguntó si estaba dispuesto a aceptar a mi querida amiga y novia, que fuera la compañera de mi vida. Y yo respondí 2 palabras: sí, acepto. ¿Qué creyeron que iba a decir? Trágame tierra. No, sí, acepto. Desde entonces mi vida ha cambiado para bien, para siempre. Algunos mensajes son breves, pero son directos al punto y contundentes. Ese es el mensaje que encontramos en cartas como esta. Hace unas semanas analizamos una de ellas, que fue una carta que el apóstol Pablo dirigió a un hombre llamado Filemón. Usted recordará esa historia si usted estuvo aquí presente. Y en esa carta él realmente está dirigiendo un mensaje de una sola palabra, y no es otra más que perdón. Hubiésemos pensado que Pablo iba a utilizar más de 21 capítulos de algunas de sus cartas o de un libro de la Biblia para poder hablar de todo lo que significa el perdón para el cristiano, pero utilizó solamente una pequeña postal como esta. Pero el mensaje del perdón fue claro. Mandó la postal con una persona llamada Onesíforo, que era precisamente esclavo de un amo, de un dueño de esclavos llamado Filemón, pidiéndole que le perdonara, que él como hijo de Dios tenía no solamente la obligación, sino también el deber moral y espiritual de perdonar a Onesíforo que no se lo mereciera. Perdón, a Onésimo, ya estoy confundiendo los términos. A un esclavo llamado Onésimo, a pesar de que él no lo mereciera. ¿Se da cuenta? Breves palabras. Y yo pienso que obtuvo el perdón. Realmente Pablo fue directo al punto en esta carta y le dijo: es necesario que lo perdones. Filemón, ¿tienes la capacidad de perdonar? Pues concha, le vale, perdónalo, el muchacho. Y fue así como abogó por el perdón. Breves palabras. También en semanas pasadas vimos la segunda carta de Juan. En este caso no mencionó nombres, pero lo dirigió a una señora y a sus hijos. Algunas personas consideran que el no mencionar nombres porque se está dirigiendo a la iglesia y a los miembros. Las 2 cosas funcionan, el mensaje es el mismo. Realmente estaba animando ya sea a la señora o a la iglesia a que tuviera cuidado de mostrar cariño, de mostrar hospitalidad a muchas personas que iban de región en región, de iglesia en iglesia, predicando un evangelio falso. Eran herejes. Debían identificar a esas personas que andaban predicando un mensaje que no era el mensaje que recibieron de Cristo, y no debían demostrarle ni siquiera la más mínima hospitalidad. Era un poco dura, ustedes recordarán cuando estudiamos la carta. Hoy vemos la contraparte de esa misma carta, porque ahora la carta se iba dirigida a 3 hombres de la iglesia y menciona sus 3 nombres. Dicho sea de paso, los 3 nombres nos dan el bosquejo ideal de cómo podemos entender el desglose y la historia de esta carta, pero en esencia está dirigiendo esta carta a uno de sus más grandes amigos, llamado Gayo, con Y, no con doble L. Aunque era muy gallo el cuate este.
Y dirigía esta carta para decirle, para pedirle, para implorarle, para exigirle o exhortarle que por favor fueran hospitalarios como iglesia. A muchos de los predicadores ambulantes que iban de lugar en lugar compartiendo las buenas noticias del evangelio. Usted podrá decir, bueno, como que se están contradiciendo. No. La idea y el asunto aquí es la hospitalidad, pero una hospitalidad a aquellos que realmente lo merecen, que son los cristianos, los predicadores que llevan el mensaje de verdad. Y cerrar completamente las puertas y ni dirigirles el saludo a aquellos que solamente van predicando un evangelio que los aleja de la verdad. Vamos a ver una comparación y usted va a encontrar en el bosquejo que tiene, si tiene uno y si no, figúrelo en su mente, de estas dos cartas para que vea en qué se parecen y en qué son distintas estas dos cartas. La tercera carta de Juan se parece a la segunda porque tiene más o menos el mismo tamaño. Son de un solo capítulo y más o menos tienen el mismo número de versículos. Tratan de la actitud de la iglesia hacia los maestros itinerantes o ambulantes y están ancladas en dos temas fundamentales. Si usted quisiera resumir tanto la segunda carta de Juan como la tercera carta de Juan, usted la podría resumir en dos palabras: el amor y la verdad. Un amor basado en la verdad de Dios. Un comentarista llamado David Jackman observa que aunque las cartas se parecen, son opuestas. Él dice, en tanto que segunda de Juan es primordialmente una advertencia a no recibir con brazos abiertos a los engañadores, tercera de Juan es una advertencia a no rechazar a los que son verdaderamente hermanos en Cristo y embajadores del evangelio. Es el complemento positivo de las prohibiciones negativas de segunda de Juan, recordándole a su gran amigo Gallo y a su congregación que es posible el abuso de la hospitalidad por parte de los herejes y no debe convertirse en una excusa para no mostrar hospitalidad a los predicadores cristianos verdaderos y fieles. Algunos pueden abusar de la hospitalidad creyendo que porque usted les abre la puerta, los invita a comer o les da una ofrenda, usted está de acuerdo con lo que ellos predican, siendo herejes. Pero por otro lado, el no mostrar hospitalidad a aquellos que traen la verdad demuestra que usted no cree ni confía en lo que ellos predican. ¿Ve usted la diferencia? Por eso es que estas dos cartas son tan relevantes, tan importantes para la iglesia de este siglo en el que vivimos, para nuestras congregaciones que constantemente se ven atiborradas con personas que van de pasada, esparciendo muchas veces un mensaje que es totalmente antibíblico. Nada más porque citen algún texto fuera de contexto, no necesariamente significa que están predicando la verdad de la Escritura. Pero lamentablemente ellos pueden perder, la iglesia, me estoy refiriendo a los cristianos, la gloriosa oportunidad de ser hospitalarios con aquellos que tienen la verdad, porque no logran identificarla. Y yo sé que algunos de ustedes se incomodaron porque fue muy abierto cuando hablé de testigos de Jehová y mormones como parte de este grupo, pero hay tantas iglesias evangélicas que se consideran cristianas, que tienen líderes o que tienen personas que están predicando puras herejías y tenemos que tener cuidado. Y la única manera de poder detectar el error de la mentira es conociendo lo que es la verdad. La manera que podamos detectar esa mentira de la verdad es conociendo más la verdad. Y es lo que queremos hacer esta mañana. Veamos un poquito la comparación. Segunda de Juan va dirigida a una señora y sus hijos. Dijimos, puede ser la iglesia y los miembros. Tercera de Juan va dirigida a Gallo, un querido amigo de Juan. La señora estaba ejerciendo una hospitalidad indiscriminatoria. Es decir, a todo el que le llegaba a pedir posada le daba. Y le hacía hasta sus buenas papitas a la huancaína y sus frijolitos bien hechos con sus pupusas del oroco, ¿verdad? Ella no discriminaba a nadie. El que pedía pan, le daba pan. Bueno, la tercera carta de Juan está enviada a un hombre llamado Gallo, su amigo, pero está mencionando el aspecto de un líder de la iglesia llamado Diótrefes, que rehusaba darle hospitalidad aún a los verdaderos cristianos. El punto era que esta señora, en la segunda carta de Juan, necesitaba equilibrar la verdad de Dios con el amor. Y Diótrefes necesitaba el amor para poder equilibrar la verdad. Las dos cartas complementan. Segunda de Juan no contiene nombres, tercera de Juan tiene 3 nombres. Y como lo dije anteriormente, aquí está refiriéndose a 3 líderes, a 3 personas de una congregación, de una iglesia, que nos ayuda mucho a entender la historia de esta segunda carta. Vayamos a hacer un análisis de tercera de Juan para que usted se dé cuenta de qué se está refiriendo. Vaya a tercera de Juan, capítulo 1.
porque no hay más que uno. Y seguramente si no está familiarizado con Tercera de Juan, usted, a lo mejor su Biblia le pegaron a 2 páginas, porque como nada más es una sola hojita, es casi al final, antes del libro de Judas, antes del libro de Apocalipsis. Si quiere, comience de atrás para adelante, como en la Biblia hebrea, y la va a encontrar más rápido. Vemos pues que Tercera carta de Juan nos da un vislumbre de la situación de la iglesia primitiva y se centra en 3 personajes, y con estos 3 personajes, sus actitudes y la forma como el apóstol Juan se dirige a ellos, las palabras que les da, podemos entender un poquito que hay algunos rasgos de carácter que nosotros debemos imitar y otros que debemos evitar. Comencemos con uno de ellos, en este caso su amigo Gayo, quien es el destinatario de esta postal, además es su amigo. El segundo es Diótrefes, un líder laico que causaba problemas en la iglesia. Era uno que se hacía llamar el anciano o el pastor o el encargado de la iglesia, un líder laico. Solo se nombró, no hubo ni siquiera congregación que lo nombrara. Tenía dotes de liderazgo, se puso enfrente y comenzó a enseñar. Y luego se apoderó de la iglesia y se le echó al bolsillo, y lo que él decía se hacía. Como decían en México, ahí nada más sus chicharrones tronaban. Es curioso que el comentarista John Stott menciona que Diótrefes quiere decir criado por Zeus. ¿Se imagina? Prohijado por Zeus, y este nombre sería únicamente encontrado en familias nobles antiguas. A pesar de ser procedente de una familia de abolengo, de una familia de nobleza, Diótrefes poseía una terrible manera de actuar. Pareciera mejor del rancho más pobre que puede encontrar en el sur de México. Bueno, el tercer hombre que Juan menciona aquí es Demetrio, que posiblemente fue el mensajero que entregó esta postal a Gayo, representando a Juan así ante Diótrefes y Gayo. Estos 3 hombres y las palabras que recibieron de Juan forman pues este bosquejo. Vayamos primeramente con lo que le dice a Gayo. Estimula el comportamiento de Gayo. Le da un estímulo a Gayo por su perseverancia, por ser firme en la palabra de Dios. Versículo número 1. Dice: yo, Juan, el anciano. Miren qué interesante, la segunda carta de Juan comienza hablando del anciano, pero no dice que es Juan. Nosotros dedujimos que era Juan, ¿verdad? En base al trasfondo histórico, pero aquí él ya está declarando que él es el escritor de esta carta, tercera carta de Juan. Yo, Juan el anciano, le escribo esta carta a Gayo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Me encanta cómo lo pone la Nueva Traducción Viviente. Tiene un español muy claro. Ahora, si usted quiere conseguirse una Biblia de estas, en cualquier librería la puede encontrar. La que le prestamos acá son de otras versiones, pero es la Biblia y es lo mismo. Solamente quiero leer para ustedes de esta versión que le añade más color a nuestro idioma español. Note aquí que 2 veces en los primeros 2 versículos el apóstol Juan utiliza la palabra querido. Es una palabra que en griego se dice agapetos. ¿Cuántos de aquí se llaman agapitos? Usted tiene un nombre griego y usted significa amado o querido. Es una palabra para que a la siguiente vez que quiera ponerle nombre a un niño, un bebé que tenga Agapito, es un buen nombre por el significado. Sí, es raro, ¿verdad? Agapito. El pastor Agapito con usted. Ay, Señor, imagínese usted. Viene de una palabra que es un verbo, agapao. Usted le suena esa palabra ágape, ¿verdad? Amor. Es una palabra hermosa y aquí de esta manera se está refiriendo a su querido amigo, a su amado amigo, Gayo. Nos ayuda a entender el tono cristiano con que está escribiendo esta carta el apóstol Juan. Aunque esta carta es una misiva, es una pequeña carta, una postal que va en cierta manera a dar un regaño o va a exhortar a una iglesia, en este caso a su amigo Gayo, y por medio de él a la iglesia, note que el apóstol Juan lo hace con un tono amoroso, cariñoso. Porque a veces algunos líderes, algunos pastores tienen que ser tan groseros con la congregación. ¿He sido grosero con ustedes algún día? Espero que no. Yo los quiero mucho, hermano. Discúlpenme si usted se ha sentido ofendido, pero por mí. Pero si se ha sentido ofendido por la palabra de Dios, ese no es mi problema. La palabra de Dios está aquí para mortificar a los que se sienten cómodos y para consolar a los que se sienten incómodos. Entonces, entendamos esto.
el hecho de ser pastores y tener que predicar la verdad, tener que predicar lo que es la condenación del pecado en la vida del ser humano, del cristiano, del creyente, no significa el ser grosero, como tampoco significa nomás pararme aquí de decirles, todo está bien, hermanos, y quedarme con la sonrisa en la boca, ¿verdad? El resto de la conversación. No, se trata de exhibir el problema, pero hacerlo con amor. Así como Juan se está dirigiendo a esta iglesia a través del recipiente de esta carta, que es su amigo Gayo. De igual manera, espera que Gayo haga precisamente lo mismo con los predicadores que andan pasando por ese lugar, aquellos que traen la verdad, que se porte con amabilidad con ellos, que les dé hospedaje, que los ayude. Es curioso que el pensamiento gnóstico del tiempo determinaba que todo lo material, incluyendo el cuerpo humano, era malo, era pervertido. Era lo que estorbaba en el ser humano. El alma era lo único que era puro. Para ellos, la muerte significaba, por fin te liberaste del cuerpo de muerte que traes. Era el pensamiento gnóstico de ese tiempo. Sin embargo, para el Señor Jesucristo, tanto lo físico como lo no físico, es decir, lo que era material en el cuerpo humano como lo inmaterial, que es el alma, eran importantes. El todo del ser humano era importante. Por eso Él se preocupaba también por sanar a algunos de los enfermos, por ayudar a algunos de los necesitados. No estaba exento ni ajeno a las necesidades principales y materiales de la gente. Juan, que anduvo con Jesús, imitó muy bien eso. Por eso cuando leemos aquí en estas primeras letras, en estos primeros versículos, donde se está refiriendo a su amigo Gayo, le dice, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Quizá le llegó la noticia de que Gayo había contraído algún tipo de enfermedad y estaba convaleciente, no lo sabemos. Lo que sí podemos entender en base al contexto de esta carta es que cualquiera que fuera la situación de este hombre llamado Gayo, el sufrimiento que él tenía, uno, había hecho que este hombre dependiera más de Dios y fuera más devoto al Señor, o precisamente los problemas habían ocasionado esto y por consecuencia él se sentía más cercano. Son los momentos de debilidad los que realmente nos ayudan a reconocer que existe un Dios y ese no somos nosotros. Bien, quizá en su oración él pedía para que él recibiera la salud, la sanidad, pero también elogiaba el hecho de que estuviera creciendo espiritualmente. Vea lo que dice el versículo 3, dice, hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes o ambulantes y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Se nota que Gayo es la clase de persona que pesa cada palabra, cada decisión, cada acción de alabanza, porque la está elevando a las normas de Cristo. No cabe duda que Gayo era fiel a la demostración de su amor por la causa de Cristo, mostrando amor hacia las personas de Cristo. El ser hospitalario, el ser amable, el ser cariñoso con aquellos que traían las palabras del evangelio, para él era como hacerlo a Cristo. Él le estaba poniendo pies y manos al evangelio. Una cosa es aprender, otra cosa es vivirlo, ¿cierto? Y a veces algunas personas confunden la información con la transformación, pero no es lo mismo. Cuando usted como pecador que ha sido regenerado aprende más de la Biblia, escucha más mensajes por internet o por la radio, lee más libros, va a más conferencias, recibe información, le hace ser un pecador muy bien informado. Pero si solamente se queda con la información y no produce esa información una transformación en usted, solamente se quedó como un mero concepto intelectual. La Biblia contiene mucha información, pero a diferencia de cualquier otro libro de autoayuda, la Biblia transforma vidas, siempre y cuando usted no solamente la estudie para conocimiento intelectual, sino para ser transformado por ella. Usted puede ser cambiado. D.L. Moody lo dijo de una manera muy clara. Este libro, refiriéndose a la Biblia, te alejará del pecado, o el pecado te alejará de la Biblia. Tú escoges. ¿Qué está escogiendo usted? ¿Está pasando tiempo en la lectura? ¿Está memorizando pasajes bíblicos? Perfecto, pero ahora dígame, ¿cómo es su actitud? ¿Cómo se comporta con el hermano que tiene al lado? ¿Su esposa, su esposo?
¿Le está impactando en su manera de hablar con sus hijos? Si no es el caso y usted sigue siendo el mismo patán de siempre, hombre, le digo, usted lo que está recibiendo es información, pero no ha habido nada de transformación. Y la palabra del Señor es como una semilla que cuando cae en buena tierra produce fruto al 100%. Para Juan, escuchar que Gallo estaba aprendiendo la verdad, pero aparte la estaba viviendo, le llenaba de gozo. Para cualquier pastor y cualquier pastor que esté escuchándome en este momento, no me va a dejar mentir. No hay gozo más grande que uno pueda sentir que cualquiera de mis hermanos en la congregación no solamente oiga y al final del sermón diga, qué bonito predicó, hermano, sino que comienza a cambiar su vida en base a la palabra de Dios. Ese es el pago más grande y uno puede considerarse realmente que Dios le recompensa a uno el ver a sus hijos y a sus hijas cambiando sus vidas, no porque uno se los diga, sino porque están aquí en la maravillosa palabra del Señor. Uno solamente es un instrumento, uno es una persona que está como una de esas señalamientos de tránsito, diciéndole al oyente, diciéndole al creyente cómo relacionarse con aquel Dios que puede cambiar su vida. Esa es toda nuestra responsabilidad. No debiéramos estar enfrente con los reflectores a nosotros, porque el único reflector es hacia la palabra del Señor y uno tiene que hacerse a un lado para dejarle lugar a Dios, porque Él es el que transforma vidas. Qué confuso hoy en día con tantos predicadores que van de región en región, de mundo en mundo, tratando de predicar evangelios, exhibiéndose a sí mismos como si ellos fueran los salvadores de la humanidad. Ellos tendrán su recompensa. Quizá en este momento no, pero ellos comparecerán al pastor de pastores y entonces sabrán lo que es bueno. Mientras tanto, usted y yo tenemos que seguir leyendo la Escritura para poder identificar a aquellos mequetrefes, herejes, que están predicando verdad y que van por todos lados confundiendo a las ovejas. Pero la culpa no es de ellos, la culpa es de usted, porque usted no se entera, no se documenta y usted no obedece. Si usted obedeciera, usted supiera perfectamente quién se para aquí arriba, le dice verdad o le dice mentira. En usted está la responsabilidad. Y en mí está poder enseñarlos como a Dios manda. Versículo 5, Juan le está diciendo a su amigo, querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes. Pues viajan, versículo 7, en servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Interesante aquí, ¿verdad? Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Déjenme explicarles algo interesante aquí. Usted dice, pastor, yo estoy cansado de la gente que pide y pide y pide y pide y pide dinero. Les confieso esto, yo pido también dinero por medio de la radio. No para mí, simplemente para que el ministerio de la radio se sostenga. Y si pido dinero es que realmente es lo que paga las cuentas. Si me dan gallinas, pues no puedo hacer nada más que un buen caldo y comérmelo yo. Pero como no depende de mí, sino depende del ministerio, por eso es que muchas veces uno expresa, y eso es bien importante. Una cosa es pedir y diga, pacte, hermano, o dé, o mire, ponga su mano en la radio y va a sanar, cosas como esas, a decirle, miren, tenemos una necesidad. Si para fin de año nosotros no completamos nuestro presupuesto, la radio cerrará sus puertas y no vamos a poder seguir teniendo esta programación. Es la verdad, eso es lo que decimos con los mensajes que mandamos. Y la generosidad de la gente no se hace esperar porque es Dios imponiendo en cada corazón realmente moverlo a compasión y tratar de ayudar a un ministerio. Y por la gracia de Dios tiene casi 30 años este ministerio sosteniéndose diariamente en el aire en más de 28 países en el mundo. Es por su gracia y misericordia, por su gracia. Y la única razón por que pastores de verdad que son genuinos, auténticos, tienen que hablar con la congregación y pedirles, es porque el creyente está eludiendo la gloriosa responsabilidad y bendición de ayudar a aquellos que le alimentan espiritualmente. Aquí Juan lo está diciendo. Estos no vienen como otros que van pidiendo y pidiendo y pidiendo por todos lados. No, nosotros debiéramos, dice claramente aquí el versículo, nosotros debiéramos, dice, a estos que están en el servicio del Señor, somos nosotros los que debemos apoyarlos. Versículo 8, y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. ¿Se da cuenta? ¿Usted ha escuchado hablar de Guillermo Carey? Un gran misionero que abrió el campo misionero allá en India y en otros lugares.
Este hombre tenía un dicho muy claro cada vez que hablaba en las congregaciones que lo estaban apoyando económicamente para que él fuera y se dedicara 100% a la obra misionera. Les decía: hermanos, vamos a hacer una cosa. Yo me bajo, refiriéndose a las misiones, pero refiriéndose a descender en un acantilado. Yo me bajo hasta el fondo si ustedes detienen la soga. Qué buena ilustración, ¿verdad? Yo me bajo hasta el fondo si ustedes agarran el mecate, detienen la soga. Me gusta esta ilustración. Un predicador muy conocido, contemporáneo, dice estas cosas en cuanto a las misiones. En cuanto a las misiones, tú vas, envías o desobedeces. No tienes de otra. La pregunta es: ¿está usted sosteniendo la soga de alguien en este momento? ¿O es de los que en lugar de sostener la soga, ahí la avienta mejor y ahí deja al pobre allá que se vaya al suelo, ¿no? Las personas que han dejado todo, hermanos, como estos misioneros itinerantes, maestros itinerantes, trabajo, familia, todo, lo hacen por amor al Señor y sabe que lo va a sostener. Pero el Señor escoge personas de carne y hueso como usted y como yo para detener la soga, para no dejarlos caer. ¿Por qué? Porque entendamos, las circunstancias no nos permiten que todos nosotros vayamos al campo misionero. Algunos no hemos tenido esa gloriosa oportunidad o ese llamado tan particular de dejarlo todo. Consideramos que nuestro llamado es a quedarnos aquí trabajando de manera secular en la fábrica, en la empresa, en la escuela o donde quiera que trabaje. Otros irán. Y ahí es donde el apóstol Juan está diciendo: unos bajan al fondo, otros detienen la soga, es decir, otros ayudan. Y de esta manera juntos son colaboradores del mensaje del evangelio que se va a propagar por toda la humanidad. Cuando el Señor Jesucristo dio la gran comisión, Mateo 28, decir: y por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no estaba diciendo que usted iba a ser el único responsable de hacer todo. Usted iba a ser parte de una gran multitud de personas que sostendrían esa cuerda. Ahora significa que usted comienza con uno, y después con uno, y después con uno, y así sucesivamente hasta que Cristo venga. Pero de alguna otra manera Dios se encarga de promover esto. Me encanta que Juan lo ponga de esta manera tan clara. Está diciendo: la hospitalidad, la generosidad debiera ser el distintivo claro de los creyentes. ¿Sabía usted que en el tiempo pagano, en el tiempo del primer siglo, las iglesias paganas, retiro esto, no había iglesias paganas, ¿verdad? A menos que fueran de otras religiones paganas. La comunidad de ese tiempo pagana valoraba muchísimo lo que era la hospitalidad. Se dice, según datos históricos, que los griegos detestaban los lugares como las posadas o los mesones por considerarlos un nido de bandidos. Asociaban al posadero como un pirata que no solamente robaba a quienes se hospedaban en sus lugares, sino que también lo que hacía era extorsionarlos de alguna otra manera. Y los tenía como rehenes hasta que no le pagaran el rescate. Así decía Platón acerca de los mesoneros, de los encargados de los hostales. Ahí solamente había la gente de mala muerte, la gente que no tenía. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente decente era hospitalaria. Abrían sus casas, formaban sus comunidades para que personas que estuvieran de paso pudieran llegar ahí y se identificaran. Si el mundo veía la hospitalidad como un privilegio, ¿cuánto más los cristianos debían verlo en aquel tiempo? A esto es a lo que Juan se estaba refiriendo. Si ellos son hospitalarios, si ellos rehúsan el hecho de que la gente se quede en un hostal, en un mesón, con más razón nosotros debemos ser todavía más hospitalarios. Paréntesis, qué interesante. Cuando Jesús estaba por nacer, María y José fueron a Belén. Había tantísima gente en ese pequeño pueblo de Belén que no había lugar para ellos donde generalmente se quedaban. Había demasiada gente en las casas. Con todo y lo que ellos pudieran haber pensado, lo que era un mesón, decidieron ahí por la necesidad de ir a tocar. Y ni siquiera en el mesón había lugar. Tuvieron que irse a un establo y ahí naciera el Salvador de la humanidad. O sea, el Hijo de Dios no solamente sufrió la humillación de despojarse de su majestuosidad para convertirse en un pequeño bebé de carne y hueso, confinada a la majestuosidad a un tamaño tan pequeño que lo pueden sostener un par de manos humanas,
sino que aparte de eso estuvo dispuesto a través de guiar a sus padres a nacer en la pocilga más putrefacta que podía encontrar, maloliente que podía hallar. Eso estuvo dispuesto a hacer el Rey de Reyes y Señor de Señores para llevar a cabo su plan para restaurar la humanidad de vuelta con Dios. ¿No merece eso nuestro aprecio, nuestra gratitud? Que siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, la kenosis de Dios, y se volvió un ser humano. Y se humilló hasta lo sumo para morir en una cruz, la peor de las muertes para un ser humano, la peor. Historiadores decían que pensar para un romano común y corriente, pensar morir en la cruz era lo peor que le podía pasar. Ahí fue capaz de morir. Nació en la condición más humillante, murió de la forma más humillante por amor a usted y por amor a mí. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Entonces aquí Juan está hablando con ellos diciéndoles, mostremos hospitalidad a aquellos que traen la semilla del evangelio. Ahora déjame explicarles quiénes eran estos hombres y maestros itinerantes. En este tiempo había dos tipos de ministerio, por decirlo así. Estaban en cierta manera los pobladores y los pioneros, en términos más occidentales. Los pobladores eran los que llegaban y establecían un lugar y se quedaban. Imagínense una persona que llegaba y plantaba una iglesia, empezaba una obra y se quedaba ahí como pastor de esa iglesia. Y se quedaba ahí para alimentar al rebaño, es decir, para enseñar a los cristianos, para ayudarles en sus necesidades. Se quedaba ahí como encargado. Él no se iba a ningún lado. Si acaso iba a visitar a la suegra y regresaba porque tenía responsabilidades que hacer con su congregación. Esos eran los pobladores. Por otro lado estaba el ministerio de los pioneros. Ellos no duraban mucho tiempo en una misión. Ellos, por ejemplo, llegaban a un lugar, empezaban una iglesia y al cabo de unas semanas o quizá a lo mejor algún mes, dejaban a alguien encargado para ellos irse a otro lugar y seguir abriendo nuevas obras. ¿Ven usted la diferencia? Bueno, había personas como Gallo que eran pobladores, personas que habían nacido en un lugar, crecido en un lugar y ahí estaban plantados. Eran personas con su casa, con su responsabilidad en la iglesia, estaban ahí sirviendo a la congregación. No había planes de que se fueran de misioneros a ningún lado, estaban ahí, trabajaban en lo suyo, pero servían en la iglesia, pobladores. Por otro lado había personas como los apóstoles con A mayúscula, no esos que andan ahorita, eso es otro rollo. No, había profetas con P mayúscula, o sea, estos eran personas itinerantes que iban de lugar en lugar compartiendo el mensaje de Dios. Había misioneros, evangelistas, personas que iban de lugar en lugar compartiendo la sana doctrina. Esos eran los dos tipos de ministerio. Y hay un tercero que les dije en la segunda carta de Juan, que eran las personas que eran puros herejes que compartieron un evangelio falso, que andaban también de ambulantes. Pero aquí en este caso, Juan está específicamente refiriéndose a dos de ellos. Uno personificado con alguien como Gallo, una persona que era un poblador, una persona que se quedaba, y un poquito más adelante, lo vamos a ver brevemente, alguien como Demetrio. A lo mejor él era uno de esos maestros itinerantes que iban a pasar por ahí, y por eso Juan escribe una postal, se la da y le dice, cuando pases por ahí, ve a buscar a Gallo y dale esta carta para que sea bien recibido junto con los que iban con él. No sabemos, pero lo podemos deducir de este contexto. Entonces, de acuerdo a Juan, nos dice que Gallo era una persona dadivosa, una persona generosa, hospitalaria, amable, y le está diciendo pues que debe recibir a esto. ¿Se da cuenta qué enseñanza tan grande es para nosotros? El poder nosotros ser colaboradores de los que traen la buena palabra de Dios es poder brindarles nuestra hospitalidad. Y a veces cuando hablamos de dar hospitalidad no estamos pensando que solamente se refiere a dinero. No, usted puede ser la persona que se ponga como voluntario para llevar a nuestros hermanos conferencistas al aeropuerto o invitarlos a comer. De alguna otra manera en lo que usted pueda ser parte y colaborador de aquellos que traen la sana enseñanza. ¿Se da cuenta? Así es como se convierte a uno en colaborador. Otros lo están haciendo. Aquí está la combinación que vemos en este aspecto. Gracias a Dios por los gallos que ha puesto en esta iglesia. Los gallos con Y, con doble L, no. Esos son los madrugadores, pero bueno. Gracias a Dios por la gente hospitalaria, por la gente que dedica su tiempo, por la gente que no se queja ni murmura cuando tiene que servir, por la gente que en lugar de quejarse porque, ay, otra vez lo mismo, está diciendo, claro, sí, Dios lo merece esto y más. Él puso su vida en la cruz por mí. ¿Cómo no yo voy a servir a estas personas?
Cuando nosotros nos centramos en las personas, claro que nos quejamos, porque ellos no se lo merecen. Pero cuando nos centramos en el Señor, cualquier sacrificio es nada, porque Él lo merece todo. ¿Se da cuenta usted la diferencia? Por eso admiro y felicito a aquellos que sirven en esta congregación con una actitud como la de este hombre Gayo, que lo hacía por amor a Dios y lo que había hecho en su vida. Pero lamentablemente, no todos eran como Gayo. También había personas como Diótrefes, el hijo de Zeus, el pagano este. Vean lo que dice el versículo 9. Dice, le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder. Déjenme pararme ahí. Cuando leí esta primera parte, el versículo 9, me llamó la atención esto y me puse a investigar. ¿Sabía usted que este, por no decirle más feo, señor, desapareció una que pudo haber sido la cuarta carta de Juan, o la tercera en este caso? O sea, él mandó una carta a la iglesia y no. Ese era el comportamiento de este cuate. Algunos de ustedes han leído un poquito más acerca de la crítica textual y se dará cuenta de que hubo una carta que se extravió que iba dirigida a la iglesia de Corinto. Hubiéramos tenido 3 cartas a los corintios, pero también unas se perdió. En la soberanía del Señor, algunos de estos manuscritos no llegaron a pertenecer al canon bíblico. Es voluntad del Señor, Él sabe por qué. Pero aquí podemos darnos cuenta de que había un escrito como esta, y este señor se encargó de que no llegara. Esa era su actitud. Diótrefes no quería que nadie viniera a su iglesia a enseñarle nada a nadie. Él era el único que enseñaba. ¿Usted quería aprender algo? Yo lo voy a enseñar. ¿A poco no ha escuchado hablar de Diótrefes modernos? ¿Cómo los escuchamos, verdad? ¿Cuántos pastores que no, ese de visión para vivir que ni venga para acá? Aquí yo le enseño lo que yo quiera, yo sé lo suficiente, nadie más. Y nomás mis chicharrones truenan. Eso es lo que estaba pasando con este individuo, a quien le encanta ser el líder. Él no quiere tener nada que ver con nosotros. Juan está escribiendo esto. Déjenme decirles algo. Mi esposa y yo tenemos una bebé en casa. No es ser humano, es una peludita y negrita y bien bonita. Es un gato, una gatita, se llama Misali. Una de las cosas que me llama la atención desde que conocí a Misali es algo tan particular. Como todo gatito, le gusta ser la primera en todo. Es la primera que cuando llega uno a querer acostarse en la cama, ocupa el espacio y adivina de quién. Claro. Ella reclama lo que es suyo. Antes mi esposa estaba soltera y te tenía, y pues ahora yo soy el invasor en su vida. Ella y yo compartimos muchos momentos a solas y la trato bien, no piensen mal. Me encantan a mí los gatos. Pero una de las cosas interesantes es la siguiente. Miren, yo sé que estoy ventilando intimidades, pero el lugar donde ella tiene su cajita de arena está en el baño que es más público, es decir, en la recámara de huéspedes. No tenemos muchos huéspedes, ahí está la oficina en su casa, y allí pusimos la cajita porque pues, está accesible en el centro. Cuando yo estoy en la oficina es ahí donde voy y todo lo demás. A veces yo voy subiendo con mi agua, mi café de la cocina hacia arriba, y veo que Misali, la gatita, va saliendo de la oficina donde está mi esposa y me ve que estoy subiendo la escalera, y en cuanto me ve, ¡fum!, corre y se mete al baño y se mete a su caja para que yo no entre al baño antes que ella. En varias ocasiones mi esposa se ríe nada más porque me la ha hecho varias veces. A veces viene tranquilamente, voy a subir por la escalera, vengo cargando café y no sé qué tantas cosas para comer ahí en mi oficina mientras preparo mi sermón, y ella me ve, y cuando me ve se va corriendo para subir primero la escalera que yo. Quiere ser la primera, en muchos aspectos, ¿sabes? Digo, ay, condenada gata, mira nada más. ¿Cómo me enseñas? Es cómico y curioso verlo en animalitos como los gatos, pero es terrible verlo con seres humanos. Diótrefes se caracterizaba por eso. Quería ser el primero en todo, el líder, a quien se le rindiera la responsabilidad, cuentas de todo. Él quería ser el número 1 y no hay número 2 después de él. Eso quería hacer Diótrefes ahí en la iglesia. Tenía la iglesia en la bolsa, se consideraba el dueño, y cuidado con aquel que le levantara la mano al ungido del Señor. Ese era su lema favorito. Juan no estaba contento con esto, por eso le está diciendo, Gayo, tienes que poner un alto a ese mequetrefe que tienes ahí como líder. Si no puedes, yo voy y te ayudo. Ahí nos agarramos al tú por tú junto con él. Bueno, eso lo digo, esa es mi versión, ¿verdad?
Dice, cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que lo ayuden. Y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. La carta de Juan indica que le había escrito algo y él había hecho lo imposible por no comunicarlo. Ahora dice, voy a arreglármelas diferente. Veamos un poquito, en resumen, un poquito acerca de Diótrefes. Ya hablamos de Gayo, de ser hospitalario, de ser amable. Ahora Diótrefes, alguien que quiere ser egoísta, el primero en todo. La primera etapa de su vida es que rehusaba someterse a la autoridad apostólica. Es decir, a él no le importaba quién fuera Juan. No le importaba, punto. Segundo lugar, él se volvió bien criticón. Comenzaba a lanzar acusaciones. Decía, Juan, ¿qué Juan? A ese, ¿qué burro lo parió? ¿Quién sabe? En tercer lugar, comenzaba a aislarse. Ya no quería que nadie viniera ni quería que nadie fuera. Y si alguno le daba un saludo o abría la casa a alguno de estos maestros itinerantes, lo expulsaba de la iglesia. Ese era Diótrefes. Finalmente, Juan le habla acerca de Demetrio, quien es el portador de esta postal. Y le dice, ¿cómo quisiera, Gayo, que te fijares en alguien como Demetrio? Este sí vale la pena que tú recibas en tu casa, porque es una persona generosa y de buen testimonio. Hermanos, los conflictos en la iglesia no solamente se limitan a aquel primer siglo, existen en nuestros días, hoy los seguimos teniendo. Entonces esas añoranzas de que ojalá y fuéramos como la iglesia primitiva, es la misma cosa. Se da dando cuenta, lo que tenemos que hacer es aprender las actitudes cristianas correctas que la Biblia enseña. Mientras haya personas de carne y hueso formando lo que es la iglesia, seguirá habiendo conflictos. No hay iglesia perfecta. Y si usted que pone en Facebook, ay, me encanta mi iglesia, ay, voy a adorar a mi iglesia, ay, me encanta, es la mejor iglesia de todas, yo le recomiendo que no se una a esa iglesia, porque le va a echar a perder, porque usted no es perfecto. La iglesia perfecta un día la tendremos cuando estemos en la presencia del Cordero allá en el cielo. Mientras tanto estaremos siguiendo teniendo conflictos, pero podemos nosotros estar en desacuerdo sin ser desagradables cuando aprendemos las actitudes correctas. Y eso es lo que afirma del buen testimonio de Demetrio. Fíjese cómo termina en el versículo 12. Dice, todo, incluso la verdad misma, habla bien de Demetrio. Nosotros también podemos afirmar lo mismo de él, y ustedes saben que decimos la verdad. Primero, Juan está diciendo que Demetrio es una buena persona. El mismo Juan está autentificando a Demetrio. Él es una buena persona. En segundo lugar, la vida de Demetrio se alineaba con la verdad de Dios y eso testificaba a favor de él. Tenía buen testimonio. Y en tercer lugar, la vida de Demetrio era bien apreciada por Juan. Estaba poniendo el sello de aprobación en él. Luego se despide diciéndoles, tengo mucho más que decirte. Imagínense, una postal de este tamaño, pero qué verdades tan duras le estaba diciendo, pero tan necesarias. Pero espero verte pronto. Entonces hablaremos cara a cara y vamos a poner en su lugar al Diótrefes este. Yo creo que no terminó de escribir eso, se le acabó la tinta. Toda iglesia, hermanos, por lo menos tiene un Diótrefes ahí. Por lo menos, toda iglesia. Tiene alguno que está poniendo siempre la sombra negra. Ay, no va a funcionar. Nunca lo hemos hecho así. Ay. Tú estás emocionado porque tienes apenas 2 meses en el evangelio. Deja que tengas 20 años como yo, se te va a quitar la sonrisa. Siempre hay un Diótrefes con nosotros. Ay, sí, muy contento con tu matrimonio. Terminaste de rumbo al Edén. Espérate una semana para que veas. No siempre, no falta un Diótrefes ahí, ¿no es cierto? Esos que se están riendo saben lo que estoy diciendo. Pero gracias al Señor tenemos Gayos y tenemos Demetrios también, que son generosos y hospitalarios, que sirven a la causa de Cristo con el testimonio que tienen, y por eso damos gracias. Entonces, en resumidas cuentas, el mensaje de tercera de Juan es que el amor fraternal es el producto de permanecer en la verdad de Dios. Si de verdad andamos en la verdad, vamos a dar muestras del amor que nos tenemos. Al menos de 4 maneras: siendo hospitalarios, es decir, preocuparse genuinamente por los demás; siendo generosos, dar genuinamente a los demás de corazón, no por obligación; siendo íntegros, comportarse genuinamente, no ser de 2 caras con las demás personas; y finalmente, mantenerse en pureza, mantenerse genuinamente limpio en su interior. ¿Se identifica usted con quién? ¿Con Gayo o con Diótrefes? Este es el momento en que usted puede cambiar. Si usted quiere tomar la decisión de imitar los pasos de Cristo. Quiero invitarlo a orar.